¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La pandemia ha detonado el infierno de violencia machista que se vive detrás de las puertas de los hogares y ha disparado el número de muertes violentas contra la mujer. El primer trimestre de lo que va de este año, 142 mujeres han sido declaradas víctimas de feminicidio en México, de un total de 447 asesinadas, lo que significa solo el 20% de muertes violentas que se clasificaron como feminicidio. La muerte violenta de las mujeres por razón de género, tipificado en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual ésta se encuentra respecto del hombre. En nuestro Código Penal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 126 bis, el cual establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y se le impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión. El tema de esta tarde es el feminicidio. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV WAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarle como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer saludarlo como cada semana y también darle la bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación de TV WAC. Recuerde que este programa se transmite todos los jueves a las 6 de la tarde a través de la televisión abierta en la señal de TV WAC en el canal 24.1, el 124 del sistema Megacable, 24 de Axtel o el canal 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. Además, no se pierdan nuestras retransmisiones los fines de semana y nos puede también buscar en redes sociales. Lo invitamos a que lo haga. Aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Así, todo completo. En estos medios subimos contenido semanal. Los programas completos están ahí a su disposición. El que abordaremos el día de hoy, por supuesto, y también los anteriores que hemos ido transmitiendo. A través de Facebook lo invitamos a que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios. Asimismo, si requiere orientación jurídica sobre el tema que abordaremos hoy o sobre cualquier otra controversia legal, con muchísimo gusto, su consultorio jurídico de TV WAC está ahí a sus órdenes para apoyarlo, incluso para canalizarlo de manera gratuita con alguno de nuestros expertos conocedores de los diferentes temas o también con las diferentes instancias, autoridades que lo puedan ayudar. La labor social de este programa está disponible siempre para ustedes y bueno, pues le agradecemos mucho a las personas que nos hacen llegar sus comentarios por ahí después de la transmisión del programa, nos hacen llegar sus dudas incluso. Bueno, pues esta es la manera en la que nosotros nutrimos el programa, preparamos nuevo contenido y por supuesto nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores de diferentes temas para poder disipar esas dudas recurrentes de todo el público que nos hace favor de sintonizarnos, de la comunidad universitaria, de nuestros colegas abogados y por supuesto de toda la sociedad. Pues sí, fíjense que hoy un tema por demás importante, ustedes recordarán, o en las últimas semanas en nuestro estado de Querétaro, hemos tenido un par de asuntos de gran impacto social en lo que tiene que ver incluso con muertes asesinatos de mujeres, homicidios de mujeres. Pero el emblemático y que ustedes tendrán muy fresco en esta memoria o muy reciente, pues es justamente el de la semana pasada en el Estado de México, en la Ciudad de México, perdón, en donde, bueno, pues una persona de edad, 71 años, quien pudiera pensar que gran parte de su vida, pues llevase a cabo homicidios de esta forma dolosa y cruel, ¿correcto? Y que bueno, por azares incluso no propiamente de un proceso de investigación, sino derivado del oficio que lleva a cabo su esposo, correcto, para darse la tarea de localizar a su esposa y que ella le haya comentado que había ido o había acudido con este señor para que lo acompañara a realizar algunas compras,
pues le dio, ¿verdad?, esta corazonada de buscarle en ese domicilio. Y oh, sorpresa, pues que se percata que estaba desmembrada su esposa. Y bueno, repito, pues aquí en el estado de Querétaro, las últimas semanas, casi por semana de los últimos 15 días, estamos cometiendo un feminicidio por semana. Y bueno, pues qué mejor que platicarlo con una especialista y una estudiosa del derecho, a la cual, licenciada Laura, si puedes presentarla para entrar en tema, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, hoy nos acompaña a la distancia la doctora Sonia Zavala López. Para que ustedes la conozcan mejor, permítanme comentarles que ella es maestra en Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Constitucional y también es doctora en Derecho con vertientes en Derecho Constitucional y Penal. Por parte del Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Asimismo, tiene una maestría en Derecho por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, la doctora Zavala es docente certificada por la Secretaría Técnica de Gobernación para capacitar en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es catedrática invitada en diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Asimismo, es conferencista respecto a temas de derecho penal, derecho procesal, derechos humanos y política criminal. Es docente certificada para ambientes virtuales y autora de diversas publicaciones. Asimismo, es coautora de la edición mexicana del libro Política Criminal, de la doctora Nieves Sanz Mulas, editado por Flores Editores. Es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán. Tiene un reconocimiento juvenil en el ámbito jurídico en el año 2019, socia fundadora de la Universidad Magno Americana Asociación Civil y directora general del Foro Congresos y Convenciones Internacionales SADCB. Entre otras muchas actividades, la doctora Sonia Zavala en estas ha destacado. Le agradecemos muchísimo, doctora, que nos acompañe el día de hoy, que haya aceptado la invitación para estar con nosotros desde allá a la distancia. Y bueno, pues para hablar de este tema tan importante, tan relevante y tan sensible que es el feminicidio. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas tardes, maestro Gerardo. Un placer para mí estar con ustedes esta tarde, una gran deferencia para mi persona y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto para compartir un poco respecto de un tema, como bien lo comentas, muy sensible, que causa pues mucha indignación, que causa mucha impotencia, sobre todo diría yo, ¿no? Por lo que toca, por lo que atañe en cuanto al tema de estos asesinatos tan violentos de mujeres. Doctora, para entrar en tema, si me lo permites, recientemente comentas un libro, recientemente escribes un libro del feminicidio. ¿Qué te lleva a escribir este libro? Y en este contexto me gustaría que me explicaras qué es el feminicidio, cuál es la importancia que reviste el feminicidio, por qué escribir el feminicidio o este tema, correcto, y que te llevó a realizar esta publicación de tu libro. Claro, con mucho gusto. Sí, efectivamente. Mira, de entrada, Gerardo, te comento, es un tema pues en sí polémico, ¿no? Todavía más cuando le añades el subtítulo de expresión del derecho penal simbólico, ¿no? El título es Feminicidio, expresión del derecho penal simbólico. Y cuando yo lo empecé a escribir, bueno, fue derivado de justamente cuando leo la sentencia del campo algodonero, del caso de, ustedes saben, y muchos lo conocen, estudiosos del derecho, también conocido como las muertes de Juárez, lamentablemente, bueno, el título así también lo conocen. Cuando leo esta sentencia, que es muy dura para el Estado mexicano, que se dictó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, pues yo la leo y se me hace impactante, ¿no? De entrada, por todo lo que reviste, todo lo que te describe ahí, ¿no? Todo como fueron los hechos. Pero sobre todo, cuando me llama mucho la atención el tema o el punto específico, cuando te das cuenta que vino una comisión derivada ya en la investigación propiamente de esos hechos, una comisión de la ONU, vino una visita in loco al estado de Chihuahua, a verificar o a imponerse de cómo estaba esa situación en ese momento. Hablamos del 2006, en ese año 2006, cuando viene esta comisión de la ONU y viene y nos dice, ya derivado de los resultados de estas investigaciones que se hacen, indica o impone
como no te invita, no dice a México, a ver, te digo esta serie de situaciones para que las analices, revísalas y tú determina, ¿no? No, te dice... para que el Estado mexicano, insta al Estado mexicano para que incorpore el delito de feminicidio a sus códigos sustantivos. Entonces, derivado de ahí dije, bueno, realmente la pregunta surgió, se crean las hipótesis, etcétera, pero surge el cuestionamiento, ¿por qué imponer un tipo penal cuando realmente se atiende a elementos, pues, a veces un poquito complicados de acreditar y pone en jaque a las autoridades, en este caso, encargadas de impartir y de procurar justicia, cuando nos referimos a un elemento subjetivo como lo es el género? Entonces de ahí surgen muchas situaciones, muchas preguntas, empiezo yo a hacer mi compilado de preguntas, a su vez tratando de encontrar respuestas, por supuesto, y mi conclusión, o doy cuenta al final de que realmente este delito es meramente simbólico para el Estado mexicano. ¿Por qué lo digo así? Ya más adelante quizá abundaremos un poco más en el concepto de simbólico, pero ¿por qué lo comento así? ¿Por qué me atreví ahora sí que a establecerlo de esta forma? Porque nos damos cuenta de que un delito por sí, así nos hayan instado, así lo hayamos atendido como Estado mexicano a estipular o a tener en nuestros códigos penales este delito, este tipo penal, pues no soluciona en nada el problema, ¿no? Realmente en nada ha beneficiado, en nada ha ayudado a que disminuyan las muertes de mujeres. Y tú lo acabas de mencionar en tu introducción, Gerardo, cuando se habla de que las muertes de las mujeres violentas, los asesinatos de mujeres son cada vez más y más violentos y por diferentes factores, ¿no? Los que se nos ocurran y de acuerdo al caso concreto, pero de verdad damos cuenta que un tipo penal no te viene a solucionar absolutamente nada y de ahí lo simbólico de este tema. Sí, sin lugar a dudas, me parece a mí importante pues escribir de este tema, maestra, porque como atinadamente lo dices, yo recuerdo, incluso como parte de la docencia misma, en donde pues señalas en victimología, en derechos humanos, en lo que tiene que ver incluso con el propio derecho penal, pues señalas desde el 75 que se lleva que se realiza por parte de las Naciones Unidas lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Se lleva a cabo en México la Conferencia Mundial sobre la Mujer, y luego de ahí cruzamos en 1980 con la convención en Copenhague, Dinamarca. No menos importante la de 1985, la tercera conferencia que se realiza en Nairobi, Kenia, con el cual todas estas pláticas le daban importancia para que la participación de la mujer en el desarrollo económico, político, y que fuera ya parte de la agenda del gobierno y de los gobiernos, ¿correcto? Pero más sin embargo, yo lo veo todavía con un poco lejano. Yo lo veo como que nos falta madurar, nos falta entender. Creo yo que apenas vamos empezando a entender la importancia que reviste desde el punto de vista social la mujer, porque lo vemos todavía, estimada doctora, en las cuestiones políticas, que tengamos que llevar a cabo una reforma para que haya equidad en el Congreso, para que haya una paridad de género, para que, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que lo vemos no como un derecho, sino lo estamos viendo como que de alguna manera un poco tanto forzado, y no lo entendemos que son derechos que no se crearon hace un sexenio ni hace 6 años, ya vienen pues más de 40 años y apenas vamos moldeando estas ideas. ¿Cómo lo visualizas tú? No, claro, importantísimo lo que acabas de comentar y todos estos antecedentes que efectivamente acabas de introducir al tema. Efectivamente, Gerardo, mira, lo que sucede, sabes, aquí, y me atrevo a comentarlo de esta forma, lo que pasa es que en el tema de derecho penal, que quienes nos dedicamos al derecho penal, pues damos cuenta de que los legisladores, de que las personas en nuestra cultura nos quiere conducir o nos conduce hacia justamente esta materia. ¿A qué me refiero con esto? A que toda problemática social, a que toda necesidad social, pretendemos encontrar una respuesta, una fórmula en el derecho penal, lo cual no es así. Tú sabes, lo saben los estudiantes que nos están viendo, los colegas, que el derecho penal debe ser la última ratio, es decir, en la última instancia a la que acudamos, que el Estado, a que los legisladores acudan para efecto de atender cierta problemática.
Antes de eso, hay otras esferas, hay otras materias, otras disciplinas que se encargan y que mucho abonan a esto. Está la política criminal, por ejemplo, está la propia criminología, que tiene que atender estas circunstancias para efecto de evitar precisamente que lleguemos a estas circunstancias, a estas alturas, como tú lo acabas de mencionar, en el tema de la política, en el tema de que ya aplicamos o acudimos a una política criminal o a una prevención secundaria, es decir, cuando el hecho, los hechos ya están dados, ya explotó la bomba, no antes, no tenemos esa capacidad o esa cultura de primero atender a una política o a una prevención primaria, es decir, anticipándonos a posibles hechos delictivos, en este caso en materia penal. Ya acudimos al derecho penal, pero ya cuando el fenómeno está dado, ya cuando no podemos hacer mucho, ya únicamente para decir, vamos a atender este fenómeno funesto, de las muertes de mujeres, pero reitero, no se atiende el fondo. Y es ahí donde tenemos, y donde yo hago un poquito de énfasis en el libro, en que tenemos que tener muy claro ese tema, esos conceptos y esas disciplinas previas que existen y a las cuales debe voltear el legislador antes de atender temas tan delicados, porque finalmente, mira, estamos en una sociedad, sabemos, el estar en una sociedad como parte como personas con libre albedrío, con capacidades y posibilidades, etcétera, pues obviamente que el delito es parte de nuestra cotidianidad. Al estar viviendo nosotros en un mundo, en una sociedad de riesgos, porque así lo es, de riesgos, como lo representa el riesgo de manejar, conducir un auto, y después elevamos ese riesgo cuando consumimos alcohol. Eso se refiere a la sociedad de riesgos. En el tema nos quieren vender o nos quieren decir el simple hecho de ser mujer ya representa un riesgo, ¿sí? Entonces esa situación nos quieren, y está bien, mira, hay teorías que atienden, por ejemplo, habrán escuchado la teoría de acciones afirmativas o discriminación positiva, como también se lo conoce, que surgen justamente para atender estos sectores vulnerables, y la mujer, hace años, ¿no?, cuando empezó todo este movimiento, todas estas convenciones, por ejemplo, estas reuniones nacionales, internacionales que se hacían en torno a esta temática, pues obviamente que la mujer es el centro, esa vulnerabilidad que representa, pero no podemos seguir eternamente siendo protegidas por leyes especiales. Eso no se puede, y además se complica demasiado el momento de que se trata de determinar los elementos, sobre todo subjetivos, del tipo penal, de feminicidio en este caso. Doctora, bueno, nos ven no solamente colegas, no solamente estudiosos del derecho, nos ven muchos ciudadanos que no necesariamente pues conocen el derecho como de manera como un abogado. Me gustaría que nos comentara dos cuestiones. Específicamente cuando hablamos desde un punto de vista social, cuando hablamos del feminicidio, suele haber críticas al término feminicidio, porque luego hay algunos críticos que dicen, bueno, pues ¿por qué hay feminicidio y no hay un homicidio? ¿Por qué por qué solamente se protege a las mujeres? Me gustaría escuchar su opinión al respecto, y además que nos comente de una manera un poco más desglosada en qué consiste el feminicidio. Hablamos del tipo penal, pero esto es de una manera técnica. ¿Qué es un tipo penal? ¿Qué es el tipo penal del feminicidio? Es decir, ¿qué elementos deben existir cuando hablamos del homicidio de una mujer para que se pueda ver desde el punto de vista de un feminicidio, y sobre todo para que se configure el delito como tal? Porque desafortunadamente no siempre se logra que la pena se imponga como un feminicidio. Entonces, que nos comente, doctora, un poco al respecto, para que las personas podamos tener una visión más amplia de lo que hablamos cuando hablamos de feminicidio de manera profesional. Claro, mira, con mucho gusto. Para esto, Laura, es necesario sí remontarnos un poquito, no la historia, porque aparte el tiempo no nos alcanza, ¿no? Es poco el tiempo realmente, pero sí es necesario atender unas circunstancias específicas del por qué el origen del feminicidio, del concepto y de esta situación. Cuando en primer momento se hablaba de femicidio,
Femicidio tal cual que empezó a abordarse así, a considerarse así, derivado justo de estos hechos tan lamentables de asesinato de 3 mujeres en República Dominicana. Ustedes recordarán que incluso lo conmemoramos cada mes de octubre, y me refiero al asesinato lamentable de las hermanas Mirabal allá en República Dominicana, quienes se oponían a un régimen, pues un régimen muy radical, ¿no?, que afectaba los derechos humanos de estas personas, y las asesina de una forma, por oponerse, las asesina de una forma brutal, muy violenta. Y en primer momento hablamos del año de 1960, allá en República Dominicana, se habla del primer momento de femicidio. Después viene en estas reuniones, convenciones internacionales que se hacen, llega una estudiosa también del tema, filósofa, jurista además, Diana Russell, que también habla mucho de femicidio. Ella también, hay voces que dicen que ella ya habla del primer momento de feminicidio, pero hay más voces que se inclinan al decir que ella también habló de femicidio propiamente. Ya después viene ya más contemporáneamente viene Marcela Lagarde, que ustedes la conocerán, gran pues jurista también mexicana, que ya nos introduce por primera vez o habla por primer momento de feminicidio. Antes, aquí hemos una distinción muy importante, porque estos hechos que acabo de comentar y que hablaban de femicidio por Diana Russell y los hechos de República Dominicana, hacían alusión a femicidio y se referían simplemente al asesinato de mujeres de forma violenta, simplemente a eso, era como que lo acotaban. Pero llega Marcela Lagarde y nos introduce elementos y nos dice, sí, es el acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de serlo, de pertenecer al sexo femenino, pero además introduce conceptos o más bien elementos muy importantes que merece la pena resaltar, y dice, pero además, no simplemente por estas situaciones de asesinarlas por el hecho de ser mujeres, sino porque además se tiene que denunciar o trae implícita el silencio, la omisión, la negligencia o inactividad del Estado para actuar en consecuencia, es decir, evitar, anticiparse estos hechos. No hace nada el Estado prácticamente, dice Marcela Lagarde, y es cuando ya se empieza a hablar de feminicidio como tal. Y entonces ya se va acuñando, ya llega después esto que comentaba al principio, llegan la ONU, llegan esta sentencia de la Corte Interamericana y ahora sí como que nos colocan en la posición en la que debíamos estar. Nos dicen, razón de género. México lo que debes hacer es atender la circunstancia del género femenino para efecto de que se considere, porque finalmente, como lo decía Gerardo, bien dicho al principio, el principal factor, el principal elemento es eso, justamente que las están asesinando por ellas ser mujeres, pero luego pasa algo, pasa que se empieza a complicar, y cómo acreditar un elemento subjetivo tan complejo como lo es el hecho de ser, que la asesinó por el hecho de que es mujer. ¿Cómo acreditar? Porque ahí hablamos de un concepto muy, muy concreto, la misoginia, porque hablamos de uno de hacia la mujer, hacia el género femenino, muy concreto. Pero ¿qué pasa con los estados? Que después introducen una serie de hipótesis en sus códigos sustantivos, cada estado tiene los propios, la mayoría concuerdan, 5, 7, 8 hipótesis, y te colocan en situaciones muy concretas, que dicen, cuando haya sido objeto de violación, que se acredite que fue agredida sexualmente, cuando se exponga el cuerpo, cuando se acredite que existió violencia intrafamiliar, que se fue de cualquier tipo de violencia, cuando haya habido amenazas. Exacto, cuando ha recibido amenazas, y todo eso todavía te lo empieza a complicar, porque súmale a esto, al hecho del tema de género, súmale todavía estas situaciones que pueden ser más evidentes, más concretas y más claras, no hay mayor problema ahí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien, pues a lo mejor es asesinada en el seno familiar, en el seno de su domicilio, perdón, y de repente pues la encuentran, lamentable los hechos, la encuentran, y para acreditar que fue feminicidio, tiene que acreditar además el Ministerio Público que era víctima de violencias. ¿Cómo acreditar esos hechos? ¿Cómo acreditar además, cómo darse la tarea, o claro, de testimonios? Claro que puede allegarse a lo mejor había antecedentes de algunas denuncias que presentó, no sé, pero es complicado cuando existe todavía al elemento de género, súmale otros más externos, y eso es lo que causa justamente esto que que comentaste en algún momento, Laura, que decías, ¿por qué hay tan pocas, por qué hay muy pocas sentencias o muy pocos casos que se encuadran
como feminicidio. Realmente vemos muy pocas sentencias. Yo en mi análisis que hago en el libro encontré que incluso los poderes judiciales y las propias fiscalías, procuradurías en su momento, no lo manejaban, eran muy celosas, muy cerradas, vaya, al decir tenemos tantas investigaciones abiertas por feminicidio, tenemos tantas consignadas en el momento en que se consignaban, ya después del sistema acusatorio tenemos tantas carpetas, judicializamos tantas por feminicidio, casi no se llevan por feminicidio, ¿sabes? Por justamente esta complicación, y es lo que quiero destacar en el libro, justamente. Bueno, para la gente que nos está escuchando, que no está tan relacionada con estos temas o con estos tecnicismos, sí comentarles que es relativamente, eminentemente, o el origen básico del feminicidio es el elemento género. Acreditarlo es complejo, sí es complejo, y eso se trata de disipar, de explicar un poquito en este. Doctora, bueno, aquí al respecto de lo que está comentando, creo yo, salvo su mejor opinión, creo yo que en ocasiones, no siempre por supuesto, pero en ocasiones, si hay un hecho lamentable de un fallecimiento de una mujer, en donde previamente hubo denuncias por violencia familiar, hubo denuncias por amenazas relacionadas con el delito del homicidio, es decir, por una situación de odio, como lo estamos comentando, creo yo que de acreditarse así, de manera implícita, estaríamos cayendo en un sistema fallido del Estado y de la sociedad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una situación de una mujer que perdió la vida, pero que antes denunció, hizo saber que era víctima de violencia, y nadie, empezando por el Estado, hizo nada, entonces definitivamente estamos muy mal, porque esa muerte pudo haberse evitado. Entonces creo yo que es algo muy delicado el hecho de que haya una mujer, que de por sí es difícil que las mujeres denuncien, y habiendo una valiente que denuncie y no se haga nada, es decir, no se evite llegar a mayores, pues desafortunadamente estamos hablando de que las autoridades no están haciendo su trabajo. Bueno. Ajá. Perdón, Laura, que te interrumpa. Disculpa. Tenemos un caso muy sonado, Laura, que quizá tú tengas también presente, el caso de Abril. Recordarás que esta persona, no sé, recuerdes que fue la persona que se asesinó yendo al aeropuerto, y que de repente un sujeto se baja, le dispara, pero se acredita después, o bueno, la investigación revela que su esposo ya la había hecho víctima de golpes, de maltrato físico, psicológico, y que ahorita pues ya tiene orden de aprehensión este señor, porque como se está diciendo que pues fue el autor intelectual, pero sí, efectivamente, ella denunció, Laura, ella denunció este maltrato físico, estas amenazas incluso, y bueno, miren lo que derivó justamente por inactividad del Estado, que es justamente a lo que se refería Marcela Lagarde cuando dice, no solamente es que las asesinen por el hecho de ser mujeres, no solamente es que las asesinen con estas agravantes, con estas circunstancias tan atroces, ¿no? Con esta violencia extrema, porque es un elemento también de la violencia extrema, sino que también porque el Estado es omiso en sus funciones de proteger, y no nada más a las mujeres, Laura, tiene que ser íntegra la protección que dé a sus ciudadanos, que dé a las personas que de una u otra forma somos parte de la sociedad, y que delegamos, o más bien que cedemos parte de nuestras libertades al Estado, a esta división de poderes, o en el caso del Ejecutivo, para efecto de que nos brinde seguridad. Si yo te elijo, te pongo en el poder, pero a su vez, recordaremos el contrato social, ¿no?, de Rousseau, yo te coloco en el poder, por así decirlo, nuestros poderes, yo soy parte de la democracia, te coloco a ti en el poder, como que me representes, que estés ahí como mi primer mandatario, pero a su vez tú dótame de esas garantías para que yo pueda vivir en un estado de seguridad, que yo no tenga miedo de salir, que yo no tenga miedo de ir a las calles, que no tenga ese temor de que me amenacen, y justamente de que se me prive de la vida en cualquier momento, por cualquier persona. Y justo a eso es a lo que vamos. Coincido plenamente contigo, y sí, es una responsabilidad del Estado total. Pero ¿qué pasa? Que los legisladores, porque es más sencillo legislar e imponer penas muy elevadas, sin voltear a ver el origen del fenómeno, porque es un fenómeno cultural, que te digo, puede atenderse válidamente desde la óptica
o debe atenderse desde la óptica de la política criminal. ¿Por qué? Porque solo allí vamos a encontrar respuestas un poco más claras para efecto de sí, ir atendiendo las cuestiones de origen, porque lo cultural es de origen, porque traemos esta sumisión, esta asignación de roles que finalmente de que la mujer debía estar en la casa o debe estar en la casa, o que es la que tiene que estar con los hijos, o que es la que no tiene que trabajar, o que es la que XX, ¿no? Lo que se les ocurra en relación al rol que debemos desempeñar. Y el género es una construcción social, Laura. Y el género, y ahora que ya lo estamos comprendiendo así, pues cuesta trabajo a muchos, sobre todo sí hombres, tengo que decirlo, el empezar a concebir esto y el empezar a tomar en serio la idea de que la mujer tiene las mismas capacidades intelectuales que él puede tener y que no pasa nada si una mujer también sale a trabajar y demuestra sus capacidades y demuestra que es hábil para desarrollar cierta actividad física o intelectual, ¿no? A la que le asignen. Y bueno, todo esto ha derivado en estas circunstancias que no son todas, pero sí un gran número, sobre todo en sectores más de población un poquito, pues, menos favorecida, ¿no? Que este machismo, pues sigue ese machismo, ese patriarcado, sigue todavía vigente, latente, pero son muchos fenómenos, Laura, que no quieren atender los legisladores, que no se quieren hacer cargo, pues sí, y esa inactividad hay que denunciarla, y por eso yo reitero, las manifestaciones de los grupos feministas, de los colectivos, son muy legítimos. Sin embargo, sí creo que debemos tener bien claro el por qué se está manifestando, por qué vamos a manifestarnos, no solamente para pedir que se eleven las penas, porque esa no es solución, esa no es la finalidad, no debería ser, sino tener siempre bien claro siempre ha estado muy presente eso de las penas. Doctora, ¿te parece bien? Si nos permites, vamos a hacer la pausa de este primer bloque y regresamos para seguir comentando qué nos llevó a que escribas tu libro. Vamos a la pausa, sí. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar a la distancia desde Michoacán la doctora Sonia Zavala López, con la cual estamos abordando el tema de feminicidio. Y doctora, me gustaría en este siguiente bloque comentar qué lleva a la doctora Sonia Zavala López a hablar del feminicidio, y no nada más hablar, sino escribir del feminicidio. Un libro que, repito, está en 290 pesos, 300 pesos. Me parece una cantidad muy accesible para todos los estudiosos del derecho. Pero, ¿qué espero yo, qué espera la comunidad universitaria o el mundo jurídico de este libro? ¿Qué puedo esperar? Y si me podrías comentar y poder desmenuzar, doctora, te lo agradecería mucho, ¿qué implica el feminicidio, tomando en consideración, te repito, que esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Mariana Lima, buen día, pues tiene aproximadamente más de 20 años, un poquito más, y en la cual incluso no se hablaba ni siquiera de perspectiva de género, menos de políticas criminales, lo que hoy tenemos como juzgar con perspectiva de género, tomando en consideración que incluso aquí había perfectamente un feminicidio hoy a la postre de tantos años, y en ese momento se hablaba de un suicidio. ¿Cómo se puede manipular toda una escena del crimen, correcto, de un suicidio a un homicidio, y bueno, ahora clasificarlo como feminicidio? Doctora. Claro, sí, ese caso paradigmático, Gerardo, desde luego lo tenemos muy presente, y es esta sentencia que emitió la Corte en 2015, justamente así se designó esta sentencia, ¿no? Mariana Lima, buen día. Estos hechos, incluso es importante comentarlo, ocurrieron un año antes de que se tipificara el delito de feminicidio en el Código Penal del Estado de México.
Y justamente, bueno, todo ello detona, ¿no? Todo lo que ya traíamos internacionalmente, todo lo que ya traíamos en estas necesidades de atender estos fenómenos, pues bueno, esto es como un boom, ¿no? Como un parteaguas también, a la par de otros casos relevantes sobre estas temáticas. Pero sí, efectivamente, esta sentencia que emite la Corte, pues empieza a poner el foco, justamente se empieza ya a hablar un poco más en serio de lo que es la perspectiva de género. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la perspectiva de género hacia grandes rasgos? Digo, yo no soy juzgadora, pero tengo nociones y te puedo compartir un poquito al respecto, qué implica juzgar con perspectiva de género. Es decir, tú como juzgador, bueno, los juzgadores van primero a tratar de hacer una depuración, decir, a ver, aquí vamos a poner la vista, a poner los focos en el hecho de que se determine o no que fue justamente el factor género el que detonó, el que desató o el que está implicado aquí en primer momento, ¿no? Ya así, destacando, vamos a ir descartando, vamos a ir como haciendo una depuración de todos esos elementos para ver si existió o no elementos de género que pudieran haber atentado, en este caso, bueno, en materia penal, en contra de que se acredite, que se adecue la conducta a los delitos correspondientes en el caso de feminicidio. Y bueno, pasa que es una sentencia así paradigmática, pasa que son casos como muchos que nos han dejado pues simbrados y que nos han traído estas reflexiones y que han servido justamente para ir construyendo. Ahora, la pregunta que me hacías es ¿por qué deben esperar quienes lean este libro? ¿Qué es lo que deben esperar quienes lean este libro? Bueno, como al principio lo comenté, este libro surge de la necesidad de que como mujer, bueno, les comparto algo interesante aquí. Mi director de tesis me dijo, bueno, Sonia, es que el tema es muy polémico, tú eres mujer y te van a atacar, me decía. ¿Por qué atacar? Bueno, no en el sentido de que, a ver, me fueran a encontrar y agredir, no, sino que va a haber muchos detractores del tema, porque como lo dijo Laura, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¿por qué no? A ver, y se burlan. ¿Y por qué no entonces que tipifiquen también o que creen el tipo de homicidio y que dejen de lado el homicidio para no pelearnos? O que también el que se cree por ahí específicamente para las personas con los homosexuales, ¿no? El homicidio, ¿no? No sé. Cosas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque pese a que yo soy mujer, no significa que no tenga una capacidad para analizar circunstancias de facto y de iuris, ¿no? De facto y de derecho me refiero, y de que veamos si esto funciona o no. Si el tipificar, y a la gente, reitero, que no tiene, que no entiende muchos tecnicismos a lo mejor, el incorporar un delito pues en un código penal, vamos a ver qué efectividad tiene. Y yo lo que concluí en su momento es que es ineficaz el tipo penal de feminicidio. Y no lo quiero poner en el contexto de decir, a ver, no sirve para nada, las luchas han sido inútiles, no tiene caso, volvamos a lo mismo, volvamos atrás. No, han sido muchos los años que nos han llevado y que llevaron a que la mujer tenga esta protección especial. Sin embargo, lo comento en un capítulo, esta protección especial no debe prevalecer, no debe, revictimiza a veces. No es que no deba prevalecer, es que no debe de mantenerse como que a la postre, ¿no? De que ya nos vamos a sentar y vamos a esperar protección especial del Estado. No, tiene que haber un momento en el que se diga, ya llegamos tiene que haber resultados, pues me refiero, tiene que haber de todo lo que se ha hecho, todos estos movimientos, estas muertes, esta sangre que se ha derramado, que se sigue derramando, tiene que encontrar un punto en donde ya digamos, a ver, ya tenemos resultados favorables, pero no los hay, todavía no los hay, y mientras tanto no los veamos, vamos a seguir siendo críticos, y yo invito a que todos seamos críticos y a que analicemos los pros y contras de por qué el Estado actúa de esta manera y cómo lo hace, del por qué tiene que encontrar solución, por así decirlo, entre comillas, en que estén un delito determinado para callar, para mandar ese mensaje tranquilizador a la población y decir, estamos trabajando, mira, ya es más, ya también implementamos la alerta de género, que la alerta de género no sirve para nada, absolutamente para nada, y tengo que decirlo así. No ha servido para nada, no sé si es un estado, y lo tengo que decir, quizás sea muy, muy, muy crudo lo que digo, pero díganme de qué, y les pregunto abiertamente, ¿de qué ha servido la alerta de género en los estados? ¿Ha disminuido las muertes de las mujeres, de los asesinatos de mujeres? En mi estado, por lo menos, que es Michoacán, no. Un botoncito de pánico no te va, es más, ni siquiera se sabe dónde está, ni siquiera nadie
conoce ni siquiera, es ineficaz, como lo es el propio tipo penal. Pero ¿a qué me refiero? No a la construcción, no a la esencia, porque la esencia es muy sana, la esencia es muy correcta, muy concreta. La esencia es, de hecho, está bien diseñado el feminicidio cuando se habla del género, pero cuando se le imponen otros elementos y que cuesta doblemente acreditarlos, es ahí donde decimos, bueno, además, cuando entendemos o damos cuenta de que en el estado, en determinados estados, como por ejemplo aquí en Michoacán, la penalidad para el homicidio, feminicidio y asesinato de personas con preferencias sexuales determinadas, tiene la misma penalidad. Entonces es ahí cuando te sigues preguntando, entonces, ¿qué sentido tiene, no? ¿Por qué? Además, ¿qué valor se le da a la vida? ¿Por qué tiene que ser finalmente se tipifica, se logró elevar a un rango a lo mejor en otros estados como el Estado de México hay una pena vitalicia, por ejemplo, pero en Michoacán son las mismas para estos tres delitos que comentaba, pero hay uno muy particular que dice, cuando se trata de persona menor de edad, la pena, la punibilidad será de 15 a 30 años. Entonces, ¿qué valor se le da a la vida? Fíjense, tratándose de menor de edad, menor de 18 años, la penalidad es de 15 a 30 años. Pero si es mayor de edad, sea mujer o sea hombre, es de 20 a 40 años. Entonces, ahí nos preguntamos sobre el valor de la vida. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el criterio de los legisladores? ¿Cómo determinan qué valor tiene una vida de un menor de edad, a una mayor de edad, a una mujer, a un hombre? Y la protección especial no debe estar siempre. La teoría de la discriminación positiva, de las acciones afirmativas, tiene un origen muy sano. ¿Por qué? Porque es proteger minorías, grupos vulnerables, como lo decíamos. Pero esto tiene que encontrar, no va a ser eterno. No puede seguir siendo como que tener no encontrar un punto de equilibrio, un punto clave que digamos, a ver, hasta aquí, y ya vamos a analizar ahora sí desde la política criminal qué ha favorecido y qué no ha favorecido, cosa que no hacen. ¿Por qué? Porque también los cambios de gobierno no favorecen de nada, absolutamente nada, porque llega un gobierno quizá con buenas intenciones, implementa incluso políticas públicas efectivas a lo mejor, pero se va, las deja en medias. Llega otro, las elimina por completo o el seguimiento es nulo. Entonces, realmente tenemos una problemática muy seria en nuestro país, sí la tenemos y es lo que yo me atrevo a decir en el libro. Y bueno, pues y reitero, es polémico, sí, pero justamente yo creo que la libertad de expresión se trata de eso y de generar sobre todo, invitar a la reflexión, que es lo que se pretende, ¿no? Conciencia crítica, doctora. Yo creo que una conciencia crítica es por demás importante porque, como atinadamente lo comentas, igual en nuestro estado de Querétaro hablamos de un homicidio y es de 7 a 15 años, y hablamos de un feminicidio y es de 20 a 50. Es decir, que lo mínimo que te vas a quedar son 20, máximo 50, y en el primero, un homicidio, son mínimo 7, máximo 15. Entonces, de ahí la inquietud que comentaba la licenciada Laura Méndez. ¿Sí vas a comentar algo, licenciada? Sí, bueno, y también muy importante destacar que yo considero que la naturaleza del delito, la naturaleza de la prevención del delito, no es tanto castigar, porque pueden ponerle 100 años. ¿Y qué si de todas maneras las mujeres siguen falleciendo o sigue existiendo este tipo de delitos de odio? También vale la pena destacar, además de la parte jurídica, de la cuestión legislativa, del tipo penal que está en la ley, también creo que es muy importante recordarle a las personas, a las mujeres, por supuesto, pues que tienen que denunciar, que tienen que saber identificar cuando están siendo víctimas de violencia, desde el menor detalle hasta el grado máximo. La violencia es violencia y tienen que denunciarlo y tienen que presionar a la autoridad para que haga lo que tiene que hacer. También socialmente, desde el punto de vista social, hemos desafortunadamente escuchado comentarios de personas, pues las redes sociales ya favorecen mucho la difusión de los comentarios, tanto buenos como malos, donde se habla de mujeres que han perdido la vida por delitos de odio, y dice, pues sí, es que mira cómo andaba vestida, o es que mira, pues toda tatuada, pues también que quiere, o sea, ese tipo de pensamientos que todavía la sociedad tiene muy arraigado, creo que es algo que también tenemos que atacar en todas las vertientes. No podemos pensar así, no podemos culpar a la víctima. Revictimizarla, ¿no? Sí. Revictimizarla, Laura, efectivamente. Mira, a mí me causó mucha
pues, ¿por qué no decirlo? Frustración el hecho de que cuando se implementó aquí en mi estado la alerta de género, porque ya tenemos aquí en Michoacán alerta de género hace algunos años, se decía justamente eso. El alerta de género consistía, bueno, era una serie de cuestiones, ¿no? A atender, pero entre ellas justamente era no salir de noche. Dime tú, díganme ustedes, si es una solución o es una alternativa, decir, a ver, se soluciona, tú apóyanos, mujer, porque tú tienes, a veces tú eres la que provoca, como tú lo decías, con tu forma de vestir, con tu forma. A ver, ¿por qué sales de noche? No te expongas. A ver, se trata de eso, de que el Estado me garantice esa seguridad, esa certeza, como decíamos hace un momento. Ahora, la disuasión, el hecho de que se pongan penas ejemplares, porque así lo dicen en las exposiciones de motivos, no disuade a las personas para cometer un delito. Es decir, ninguna persona, nadie, ni que piense cometer un delito, ni que lo cometa dolosamente, va a un código penal previamente, a ver, déjame ver qué penalidad sería yo acreedor si yo cometo este delito, y para no, pero es que son 60 años o hasta vitalicia, ¿no? Prisión vitalicia, pues mejor no lo hago. Eso no sucede. Eso es absurdo. Y eso justamente es lo que se conoce como la populismo punitivo. ¿De parte de quién? De los legisladores. Esa diarrea legislativa que también muchos, válgame la expresión, no lo digo yo, lo comentan otros estudiosos del derecho, que dicen es que legislan por legislar. Diarrea legislativa, es decir, lo que salga de por aquí es para efecto de que, pues debo de levantarme el cuello al momento de rendir mi informe como legislador, decir es que yo hice esto y esto, y elevé la pena de cierto delito, y fíjense, cómo era de 20, pero ahora es de 40, y aplausos, ¿no? Y eso absolutamente tiene ningún efecto positivo, ninguna garantía de que los delitos van a disminuir por esa circunstancia. Eso es una falacia, eso es una mentira, y eso es simbólico justamente. ¿Por qué? Porque nos venden situaciones o nos dicen, nos venden ideas, por así decirlo, de que todo está bien, de que ya por existir una penalidad muy elevada no va a volver a ocurrir, y no, los hechos demuestran lo contrario. Siguen los asesinatos de mujeres, y esa es la voz que yo quiero levantar en este libro. Eso es lo que yo quiero transmitir en este libro, que no nos dejemos llevar por situaciones de esta naturaleza, de que se nos trate de vender ideas totalmente ajenas a la realidad. Porque pues son muchos factores los que interfieren, lo sé, pero se trata de rescatar o de destacar dos en concreto: lo simbólico y lo ineficaz o lo eficaz de ciertas voces, ciertos colectivos, y vamos a irnos orientando a ver si el discurso o los reclamos son legítimos, lo son, pero si son correctos. Vamos por ahí, por ese camino, ¿no? Sí, muy correcto. ¿Ibas a comentar algo? Sí, bueno, y además de que sí se escucha muy bonito y... Se cortó, no escucho. ¿No nos escucha, doctora? A ver sí, te escuchamos bien, doctora. Nosotros la escuchamos a usted. Sí, sí te escucho bien. Sí, ya los escucho. Sí. Ok, bien. Ya los escucho. Bueno, sí, además de, por ejemplo, son muchos los casos los que han servido como antecedentes también lo que sucedió con Marisela Escobar, la mamá activista que por defender un delito de feminicidio en contra de su hija, ella misma termina siendo asesinada en plena plaza pública. Creo que son situaciones que... Oye, ese asunto de gran impacto porque, terrible, sí. Porque a pesar de que detienen a la persona, ni siquiera en flagrancia, pero bueno, la detienen a la persona, pide disculpas de forma pública, etcétera, sale absuelto por falta de procedibilidad o por falta de requisitos en estos juicios orales que empezábamos. Y que además quien se supone que fue quien cometió el delito, intocado. Creo que esta situación también es un problema de impunidad que no solamente sucede en cuestiones de asesinatos en contra de mujeres, en cualquier tipo de cuestiones penales hay impunidad. Hay una falta de respuesta por parte de la autoridad que creo que es muy importante sí criticar, pero pues también estar conscientes de hasta dónde llega la participación o la responsabilidad de la autoridad, pero también dónde está la responsabilidad de la sociedad como sociedad, de exigir esos derechos y de exigir esa respuesta pronta, inmediata y de parte de la justicia. Doctora, me gustaría que nos comentara
Para ir cerrando también para ir ya aterrizando un poquito, ¿cuáles son los comentarios que usted pudiera decir como para, digamos, las áreas de oportunidad que tuviera la legislación en tema de feminicidio, y también cuáles serían los consejos que usted pudiera referir para prevenir la comisión de este tipo de delitos de feminicidio? Claro, mira, de entrada son dos preguntas muy importantes. Primero, me dices, ¿cuáles serían, a mi consideración, a mi criterio, los factores que pudieran beneficiar en la reducción de este fenómeno, ¿no? Bueno, de entrada, la política criminal, sin duda. La política criminal es una disciplina que tiene que entrar, que tenemos que tomar en serio, que tenemos que analizar, que tenemos que tenerla, yo me atrevería a decirlo, como materia obligatoria, no únicamente como optativa, como es en algunas facultades, ¿no? La política criminal te ayuda mucho en ese sentido. La política criminal te dice hacia dónde, qué es lo que debemos hacer, justamente lo que me acabas de preguntar, Laura, para efecto de ir haciendo camino, ir labrando un surco muy, pues que nos conduzca justamente hacia a donde queremos llegar, que es a la disminución de estos hechos tan atroces. Desde el punto de vista, ¿a qué me refiero? Recordemos que la política criminal atiende a esta prevención, la política general, la prevención general, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Debemos ir hacia la prevención primaria, es decir, mucho antes de que se den estos fenómenos, anticiparnos a estos hechos y atender en sectores, colocar como principal, como lo más importante, la educación, la cultura, el preocuparnos por las nuevas generaciones, el abonar la cultura de la legalidad, el seguir aportando esta cultura de la legalidad, este Estado de Derecho que tenemos afortunadamente al vivir en un Estado democrático de derecho. Son muchas cuestiones, pero ahí está la respuesta. La política criminal te soluciona mucho, o más bien, te puede brindar respuestas para que esto se atienda cabalmente o adecuadamente. Otra situación que yo también pondría aquí en la mesa sería el hecho de que las situaciones o hechos como estos, de que ya existe determinados tipos penales en los códigos estatales, en el Código Federal, no son revisables como deberían ser. Es decir, no hay como que una labor legislativa del saliente o del entrante, que estén en turno, el grupo, la legislatura en turno, de decir efectivamente, revisar efectividad, revisar si efectivamente se está logrando algo con eso que tipificaron los anteriores compañeros legisladores, ¿no? No hay esa conciencia de verdaderamente ponerse a analizar y no, ¿qué es lo que se quiere? No, si él puso 30 años, yo le pongo 50 y el otro llega y yo 70 y así nos vamos, y ese populismo, esos situaciones lo único que hacen es dañar a nuestro sistema jurídico. Otra situación... Y pensar que se trabaja, Claro, y otra situación, perdón. La falsa idea, doctora, de que se trabaja en un proceso legislativo, cuando aumentar las penas ya está perfectamente comprobado, como tú lo comentabas, que no es la solución. Y otra situación también, si ustedes estarán de acuerdo, o quizá, no sé, ya me comentarán, el hecho de que no existe un código penal único. Creo que es un problema serio en nuestro país. Yo recientemente estuve en Colombia y sabemos que Colombia y varios países latinoamericanos vecinos de España tienen únicamente un código que aplica para toda la nación, ¿no? Aquí nos hace falta esa parte. Yo creo, si me preguntan si estoy de acuerdo en un código penal único, pues sí, no es el tema, pero de verdad que es otro tema para que por ahí inviten a alguien más por ahí en este tema tan importante que hable al respecto, otro especialista, y que diga si es o no necesario que creemos que tengamos un solo código, así como tenemos un código de procedimientos penales nacional, tener un código nacional penal único, como se le quiera designar, pero sí que atienda o que recoja esas necesidades, esas hipótesis, esas circunstancias de hecho y de derecho que necesitamos tener tan claras, porque ahorita en los estados es una cosa, una locura, son penas es lo que vuelvo a comentar, ¿no? El valor vida está subvalorado o sobrevalorado en otros estados y no te explicas por qué. No te explicas por qué en el estado de Zacatecas aún contienen, por ejemplo, las atenuantes cuando se comete un delito, se priva de la vida a una mujer, se asesina a una mujer por cuestiones de honor. Es un atenuante. ¿Por qué?
¿sí? Y cosas así que nos tenemos que preguntar y ser curiosos y ser críticos y reflexivos. Y bueno, pues esa sería las respuestas que te podría dar, Laura, a esta pregunta. Doctora, sin duda alguna, siempre una hora es insuficiente para hablar de un libro que te lleva meses en realizarlo, que es como un hijo, por supuesto, y hay que cuidarlo, guiarlo, y luego a lo mejor ir haciendo adiciones o aportaciones adicionales. Doctora, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar en esta mesa de Hablemos Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un fuerte abrazo también a la distancia a la Universidad de Michoacán, por supuesto, a nuestro buen amigo el doctor Pepe Becerril. Por tu conducto te pido que le des un fuerte abrazo y te mando un fuerte abrazo. Licenciada Laura Méndez, si podemos despedir el programa. Doctora, me gustaría que nos recordara dónde podemos obtener su publicación. Claro, el libro está disponible en la página de la editorial, que es www.bijus.com.mx. Ya por ahí también entiendo que estén en algunas librerías, como Porrúa, como Gandhi, pero sí, de momento, seguro, en la página de la editorial, para que no... ¿Está en versión digital, me imagino, y también física, o lo piden...? Lo piden y les llega rapidísimo, 2 o 3 días máximo me han comentado. Es muy eficaz el sistema de envíos y bueno, ahorita de momento está únicamente en versión física, pero les llega rapidísimo. Versión electrónica están en eso trabajando. Siempre es mejor la versión física. Sí, por Siempre supuesto. es mejor, somos tradicionales. Sí, bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación, que haya compartido con nosotros este tema tan importante. Ojalá que sirva a la sociedad, al público en general. De alguna manera tenemos todos que involucrarnos, tenemos que informarnos y tenemos que tener un criterio respecto a estos temas tan importantes. Nadie estamos exentos y hay que cuidarnos siempre. También quiero agradecerle a ustedes, los que nos ven a través de los diferentes medios de transmisión, desde su casa, en internet. Muchísimas gracias por sintonizarnos y también pues agradecer a nuestro excelente equipo de trabajo, sin el cual sería imposible la transmisión de este programa. Muchas gracias a Denise Sánchez, a Agustín Robles, a Lupita Corona y a Miguel García, que están detrás de cámaras y que nos apoyan. Muchas gracias. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.